En este caso vamos a practicar un poco los teoremas de Moore en el análisis de cálculo de deflexiones en el caso de vigas o pendiente de la elástica de mi viga deformada. Tenemos un caso de una viga isostática empotrada de forma perfecta en A y libre en B, con una carga distribuida parcial que tiene una longitud total de 2A nuestra viga, así como podemos apreciar en la figura. Entonces vamos a practicar un poco calculando pendiente de la elástica en B y en C, y también la deflexión tanto en B como en C. Primeramente recordemos el primer teorema de Moore, que dice que el ángulo entre las tangentes en dos puntos cualesquiera sobre la curva elástica es igual al área bajo la curva del diagrama de momento flector sobre E por I entre estos dos puntos. En este caso estoy tomando la definición del teorema de Moore del Hiveler y también las simbologías que utiliza el Hiveler para aplicar su primer teorema de Moore. Primeramente voy a trabajar integrando y después voy a ver otra alternativa que es sin integrar. Voy a tomar un primer corte entre los puntos C y B, tomando el tramo de la derecha. De esa forma yo voy a sacar primeramente el diagrama, el momento flector inicialmente para ese corte, que me queda W por X cuadrado sobre 2 negativo por el convenio de la estática, donde esa ecuación del momento flector va a ser válido en el intervalo de X entre 0 y A. De igual manera voy a tomar un corte entre el tramo AC, también mirando el trecho que tenemos a la derecha, y en ese caso también sacaría la ecuación del momento flector, que sería W por A, que sería la resultante ya de la carga distribuida, y la distancia donde hago el momento, que siempre es el punto del corte, como veíamos en estática. Me queda entonces esa resultante, que es W por A, por la distancia, que sería X menos A sobre 2. Nuevamente, esa ecuación de momento flector va a ser válida en los intervalos para X entre A y 2A. De esa forma yo puedo graficar el diagrama de momento flector, donde podemos identificar que tengo dos tramos bien definidos. Un tramo CB, donde tengo una parábola. En el punto C adquiere el valor de menos W por A cuadrado sobre 2, que sería metiendo, ¿verdad?, en la primera ecuación de momento para X igual a A. Y en el segundo tramo tengo sí ya la ecuación de una recta, donde el valor del momento flector en el empotramiento toma el valor de 3 por W A cuadrado sobre 2, que sería metiendo X igual a 2A en la segunda ecuación de momento que saqué para mi corte 2. Una vez entonces que yo ya tengo mi diagrama momento flector, yo sé que para un momento flector negativo, por el convenio de la estática, las fibras de arriba son las fibras que están traccionadas o la parte convexa, y las fibras de abajo son las que están comprimidas en mi viga o que tienen la forma cóncava. Entonces hago un gráfico de mi elástica, que es la representación de la viga deformada, respetando este diagrama momento flector, que es completamente negativo, como podemos apreciar. Y a partir de ahí entonces voy a la aplicación de los teoremas de Moore. Del primer teorema de Moore en este caso, que queremos calcular la pendiente en B y luego la pendiente en C. Entonces el primer teorema de Moore me habla de dos tangentes. Por lo tanto voy a trazar una primera tangente en B. Es muy importante trazar la tangente a partir del punto de la viga deformada, por supuesto, dentro de lo que sería la ecuación de la elástica. Trazo entonces la tangente en B. Y aquí una ventaja de las vigas empotradas, ¿verdad? Como en el empotramiento siempre va a partir tangente la elástica, entonces al tomar esa tangente en el punto A, va a coincidir, por decir así, con la viga sin deformar antes de aplicar la carga, o sea, va a quedar una horizontal. En ese caso ya tengo mis dos tangentes. Y el primer teorema de Moore me dice que justamente este ángulo entre las tangentes trazadas en dos puntos de mi elástica es igual al área del diagrama de momento flector dividido E por I. Por lo tanto, en este caso particular, ¿verdad?,
directamente el primer teorema de Moore, si yo aplico entre A y B, me va a dar la pendiente de esa recta que está en B, ¿verdad? Porque en A es una horizontal. Entonces ya le puedo poner nomás directamente θ sub B ahí. Entonces ese ángulo θ sub B se calcula fácilmente con el área bajo la curva del diagrama de momento flector dividido E por I, en donde, como varía la ecuación de mi momento, voy a tener que tomar esa integral por tramo. Inicialmente de B a C, donde voy a tomar la expresión de la ecuación del momento, que es menos wx cuadrado sobre 2 sobre E por I, sería por el teorema de Moore, ¿verdad? Y el dx porque voy allá al área bajo la curva. Y el intervalo de 0 a A, y el siguiente tramo, que sería el tramo de C a A, tomo la siguiente expresión del momento flector, donde voy a integrar de A a 2A para poder hallar esa área bajo la curva dividido E por I. Entonces, de esa manera, fácilmente yo voy a poder sacar la pendiente del punto B de mi elástica. Fíjense que en este caso, este resultado es muy importante entender que es un resultado en radianes. ¿Sí? En este caso es literal el problema, ¿verdad? Pero en el hipotético caso que sea numérico y que yo trabaje con unas unidades de medida, el resultado me tendría que dar en radianes. Ahora, si yo quiero calcular la pendiente en C, prácticamente con el mismo procedimiento, yo estaría trazando la tangente en C y yo calcularía entonces, por el primer teorema de Moore, el ángulo o la desviación tangencial entre la tangente en A y la tangente en C, que es ese que vamos a apreciar en la figura. Fíjense qué sencillo, prácticamente el mismo procedimiento, solamente que en este caso el área del diagrama de momento flector sobre E por I sería solamente el área comprendida entre los dos puntos en donde yo tracé mis tangentes, sería solamente entre A y C. Entonces, como es solamente entre A y C, sería únicamente con esa segunda ecuación de momento flector que yo saqué, ¿verdad? Que es la ecuación que gobierna entre los puntos A y C. Entonces, integro entre A y 2A la ecuación de ese momento flector y ahí tengo entonces lo que sería la pendiente de ese punto C, que bajo el mismo argumento, ¿verdad? Anterior, ¿verdad? Me va a dar directamente la pendiente C porque la pendiente en A es horizontal, ¿verdad? Entonces yo ya le llamé nomás ahí θ sub C directamente, ¿verdad? O pueden colocar ahí, ¿verdad? Θ sub C con respecto a A es igual a θ sub C, como quieran tomar, pero saco directamente la pendiente y esto es válido para cualquier punto de mi viga en donde yo quiera determinar pendiente. Hay que prestar nomás mucha atención cuando voy a integrar, por supuesto, los límites que voy a tomar de mi integral, porque tiene que ser únicamente entre los dos puntos en donde yo tracé las tangentes. Ahora, supongamos que yo quiero practicar, en este caso, el segundo teorema de Moore, donde mi segundo teorema de Moore ya me pedía deflexiones. Pero antes de ir realmente a ese segundo teorema de Moore, me gustaría ver una alternativa a no integrar. Generalmente yo recomiendo integrar porque es válido prácticamente para todos los tipos de carga y en cualquier punto que yo quiera calcular por el primer teorema de Moore ángulos entre tangentes, va a ser válido el tema de la integral. Pero hay algunas ocasiones en las cuales quizás no hace falta integrar porque el diagrama de momento flector no es muy complicado y es más directo. Entonces vamos a volver a calcular estas pendientes en B y en C, pero solamente que sin integrar. ¿Ok? Bueno, si no vamos a integrar, necesariamente vamos a tener que trabajar con las figuras geométricas que tenemos en nuestro diagrama de momento flector. Entonces, nos convendría en este caso, quizás pueden hacer también otro tipo de descomposiciones, pero yo descompuse en tres áreas: un rectángulo, un triángulo rectángulo y una porción de parábola. Se podría también eventualmente descomponer en dos áreas, ¿verdad? Un trapecio, ¿verdad? Y una porción de parábola sin ningún problema, ¿verdad? Pero en ese caso tendrías que acordarte la fórmula de un trapecio del área para poder aplicar, porque en estos casos aplicamos directamente las fórmulas geométricas nomás para poder calcular el área. Vuelvo a repetir, cuando las áreas son sencillas no había ningún problema, ¿verdad?, de aplicar esto. Pero yo siempre, personalmente, me gusta más integrar, pero sale igual, ¿verdad? Entonces, en este caso, fíjense, si yo quiero volver a determinar
pendiente en B, donde tomábamos justamente el ángulo, el ángulo formado por la tangente en A y en B, o sea, el mismo procedimiento, pero sin integrar. Ahora, para poder calcular eso, yo voy a aplicar sin integrar. Entonces tomaría directamente el área del diagrama momento flector de cada una de estas tres áreas dividido E por I. O sea, bastante sencillo, ¿verdad? Fíjense cómo me queda ahí, ¿verdad? El primer término correspondería al área de mi rectángulo que tengo ahí. Entonces el área de ese rectángulo sería prácticamente base por altura, ¿verdad? Entonces la base que es A y la altura que es W a cuadrado sobre 2. Y eso dividido E por I, directo, ¿verdad? El área dividido E por I. El segundo término corresponde al triángulo rectángulo, que está en un azul más oscurito ahí, donde ahí sí tenemos que la base es A y la altura sería entonces W por A cuadrado, ¿sí? Esa sería la alturita. Entonces ahí sería base por altura sobre 2 y ahí tengo el área de ese triángulo rectángulo. Y por último sería entonces el área de esa porción de parábola. Por supuesto que para poder aplicar directamente yo necesariamente tendría que manejar la fórmula del área de una porción de parábola, ¿sí? Entonces, en este caso yo tengo aquí, ¿verdad? Como una ayuda, porque realmente no manejo de memoria. Vuelvo a repetir, yo integro nomás, pero igual si manejas el área de la porción de parábola, directamente podés aplicar y ahí tenés entonces el área de esa porción de parábola. Solo que hay que prestar mucha atención porque generalmente los libros grafican el diagrama momento flector de esta manera como yo estoy colocando ahora, pero en estructura se grafica al revés, ¿verdad? El negativo hacia arriba y el positivo hacia abajo. Entonces ahí puede generar una cierta confusión cuando yo quiero aplicar las formas directas de la parábola. O sea, o tengo que prestar mucha atención de eso cuando voy a aplicar, o si no, integren nomás y ahí nunca van a tener ningún tipo de inconveniente, ¿verdad? Bueno, de todas formas, independiente de esa acotación que acabo de hacer, ¿verdad? Yo puedo sacar ahí el valor de la pendiente en B que me corrobora, o sea, es el mismo resultado que sacamos con la integral previa que hicimos recién para el cálculo de la pendiente en B. Y de igual manera, si yo quiero determinar, por supuesto, en C, en este caso voy a sacar un poco de este, voy a colocar C ahí y voy a sacar la otra pendiente que puse, ahí sería. Entonces, en ese caso, si yo quiero determinar la pendiente en C, nuevamente, ¿verdad? Tangente en A y tangente en C, ahí el ángulo entre esa tangente me va a dar directamente la pendiente en C, y voy a tener en cuenta únicamente esos primeros dos términos, ¿verdad? De la ecuación que ya escribí arriba, ¿verdad? Porque es solamente el área del rectángulo y el área del triángulo rectángulo ahí, ¿verdad? Y me sale W a cubo sobre EI, que también es el mismo resultado que yo ya obtuve previamente aplicando directamente con el integrando, ¿verdad? O el método de la integración, ¿verdad? Para poder tomar. Entonces, cerrando un poquitito este análisis, es independiente, ¿verdad? Si quiero integrar o si quiero tomar la figura geométrica, pero mucho ojo acá cuando tengo la porción de parábola, cuando voy a tomar esa figura geométrica, sobre todo porque estamos acostumbrados a graficar el diagrama momento flector al revés y eso puede causar un poco de confusión cuando yo miro esa fórmula de aplicación directa, por decirlo así, del área o del centroide que también vamos a utilizar en el segundo teorema de Moore más adelante, ¿ok? Entonces, esa es la ventaja realmente de los ejercicios que son empotrados. Si yo quiero la pendiente en cualquier parte de mi viga, va a ser directamente referenciada a una tangente en el empotramiento y una tangente en el punto en donde yo pretendo determinar la pendiente. Y solamente lo voy a poder sacar de forma directa esta pendiente aplicando una vez el primer teorema de Moore cuando mi viga está empotrada. Solamente cuando mi viga está empotrada. Bueno, ahora vamos a ir un poco a lo que sería nuestro segundo teorema de Moore. Supongamos que me pide a mí ahora calcular la pendiente, o perdón, la deflexión ya, en este caso, la deflexión del punto B y la deflexión del punto C. Vamos a trabajar entonces con el segundo teorema de Moore. El segundo teorema de Moore dice lo siguiente, vuelvo a repetir, esta es una referencia que saqué del Hibeler, voy a utilizar la simbología del Hibeler también.
la distancia vertical entre la tangente en un punto A sobre la curva elástica y la tangente extendida desde otro punto B es igual al momento del área bajo el diagrama de M sobre EI entre estos dos puntos A y B, y este momento se calcula respecto al punto A, que es donde debe determinarse la distancia vertical, ¿sí? Bueno, dicho de otra manera, tomamos dos puntos de la elástica, por uno de ellos trazamos una tangente y por otro punto trazamos una vertical, y el segundo teorema de Moore me dice que el segmento comprendido por la vertical trazada desde el punto de la elástica de la vía deformada y su intersección con la tangente, ese segmento es lo que calculamos por el segundo teorema de Moore, y es igual al momento estático. Esa es la diferencia, es el momento estático del área del diagrama de momento flector con respecto a donde yo tracé la vertical. Y el momento estático, como lo habíamos visto en estática, es el producto del área por la distancia del centroide del área a donde yo tracé la vertical en este caso. Bueno, vamos a practicar entonces ahora el segundo teorema de Moore. Vamos a trabajar con la tangente en A, que ya habíamos luego utilizado también en el primer teorema de Moore, pero en este caso voy a trazar una vertical por el punto B. Y fíjense, desde el punto B, que está la viga deformada ahí abajo, trazo una vertical y su intersección con la tangente en el otro punto, ese segmento del que voy a calcular, ¿verdad? Que vendría a ser la deflexión del punto B. Entonces, cuando voy a tomar, nuevamente voy a trabajar con las ecuaciones. Voy a integrar primeramente y después voy a hacer por fórmula, así mismo como hice el caso anterior. Si yo voy a integrar, voy a trabajar con las ecuaciones de momento que saqué de los cortes 1 y 2 anteriormente. Entonces, el primer término va a ser el momento, lo que estoy haciendo es el momento estático del área entre B y C. Entonces va a ser la integral del área, que es Wx cuadrado sobre 2, que es la ecuación de momento flector que gobierna entre C y B. Entonces, de 0 a A, de m de x, que es Wx cuadrado sobre 2, y ahí le voy a multiplicar por la ecuación de la vertical, que en este caso, como el origen de la ecuación de mi momento flector está en B, sería una recta vertical que es x igual a 0. Entonces me queda directamente x ahí la función. Así mismo como habíamos visto en estática y en cálculo 2 también creo que se vio el momento de primer orden. Entonces la recta, la vertical está en el punto B, que corresponde con el origen de la ecuación de mi momento flector, entonces la recta es x igual a 0. Entonces es directamente x. Y el segundo término, nuevamente, la ecuación de momento flector que gobierna entre C y A. Entonces integro desde A hasta 2A en este caso, y la vertical sigue estando en B, entonces va a ser el momento estático de esa área entre A y C por una vertical en B que también es en la recta x igual a 0, entonces es directamente por x nomás, ahí es mi fórmula. De esa manera determino directamente yo esa deflexión del punto B, me sale 41 sobre 24, W a la cuarta sobre E por I. Fíjense qué interesante, ¿verdad? Siempre que yo tenga un empotramiento y yo quiera hallar la deflexión en cualquier parte de mi viga, voy a poder sacarlo directamente por una ecuación de aplicación de segundo teorema de Moore. Porque voy a tomar la tangente en A, que es siempre horizontal porque es un empotramiento, y la vertical en el punto en donde yo pretendo, ¿verdad?, determinar esa vertical. Bueno, ahora, supongamos que queremos hallar la deflexión del punto C. En ese caso trazaría la tangente en A, que ya tengo ahí, y ahora trazaría una vertical a partir del punto C para poder determinar ese segmento T sub C, que es la deflexión del punto C. Fíjense, acá cuando yo armo va a haber una diferencia. Por supuesto que necesito solamente el momento estático del área del diagrama momento flector únicamente entre A y C. Entonces, en mi integral del área va a ser de A a 2A y la ecuación del momento, que es WA cuadrado sobre 2 menos WAX. Pero ahora la vertical no está más en B, sino que la vertical ahora está en C. Entonces la vertical está en una recta que es x igual a A. Entonces la ecuación de esa vertical sería x menos A, la que tengo que meter ahí en mi integral. Fíjense la diferencia, ¿verdad? En el caso anterior yo le multipliqué por x nomás, porque la vertical estaba en B y coincidía con el origen de la ecuación de mi momento flector. Ahora,
el origen de la ecuación de movimiento flector sigue estando en B, ¿verdad? Porque yo los cortes hice todo relacionando el origen en B. Pero la vertical ahora está en C. Por eso ahora mi recta es X menos A. ¿Ok? Si la vertical hubiese estado a la derecha de B, así como yo tomé mi referencia de mis cortes de mi momento flector, vuelvo a repetir, si la vertical estaba a la derecha de C, tendría que ser X más esa distancia. ¿Verdad? Ponerle que la vertical estaba a la derecha de B a una distancia A, en ese caso tiene que ser X más A. En este caso es X menos A porque es la recta X igual a A. Entonces yo despejo ahí y ahí tengo entonces X menos A. Y ahí yo saco entonces la deflexión del punto C. Entonces, mucha atención este tema de la función de la recta vertical. Va a ser directamente por X solamente si la ecuación de tu momento flector coincide con el origen en donde trazaste la vertical, desde el punto de vista del corte de estática. Y en este caso del punto C, vuelvo a repetir, la vertical está en C, entonces es como que está desplazada, ¿verdad? Entonces esa ecuación de la recta va a ser X igual a A, se coloca X menos A entonces ahí para poder calcular. Bueno, volvemos al otro método ahora. Este fue integrando, que es lo que yo recomiendo. Pero se puede hacer también mediante el otro método. Mediante el otro método, como siempre, yo voy a dividir en 3 áreas. Y voy a tener que trabajar, por supuesto, ahí con mi ayuda de memoria del cálculo del centroide, ¿verdad? De una porción de parábola con el área también, así como utilizamos el área en el primer teorema de Moore. Entonces, acá nuevamente ponerle que queremos calcular la deflexión del punto B. Entonces, para calcular la deflexión del punto B es, por definición de momento estático, porque ahora no voy a integrar, va a ser directamente el área por la distancia del centroide de cada área a donde yo tracé la vertical. Por lo tanto, el primer término va a ser mi rectángulo, que es WA cuadrado sobre 2EI por A, ese sería el área de mi rectángulo, y la distancia del centroide de ese rectángulo a la vertical, podemos notar ahí que es 1,5A. Perdón, 1,5A. El segundo término correspondería entonces a mi triángulo rectángulo, que su área es WA cuadrado EI por A sobre 2. Y fíjense que la distancia a la vertical sería A más 2 tercios de A, que me da 5 tercios de A. Entonces esa es la distancia a donde yo trazo la vertical. Y el último término correspondería al de la parábola, ¿verdad? Que el área es la base por la altura sobre 3, ¿verdad? Que toma ahí de mi porción de parábola. Y la distancia que puedo sacar de la tabla ahí, que es 3 por A sobre 4. Entonces directamente le coloco ahí. Ya tengo la distancia del centroide a donde yo tracé la vertical. Y fíjense, calculo yo también por el segundo teorema de Moore, pero sin integrar nada. Directamente tomando las fórmulas, manejando fórmulas geométricas. ¿Sí? El resultado, como podemos apreciar también del caso anterior, es el mismo. Está ahí arriba, ¿verdad? Integrando o tomando. O sea, da completamente igual, pero tengo que prestar bastante atención para no marearme con eso que le había dicho, el tema de los signos, cómo graficamos el diagrama de momento flector. Tenemos que tener bien en claro si es que no queremos integrar. Y por último, entonces, si es que yo tomo, fíjense, para poder hallar la deflexión en el punto C, ahora la vertical que está en C, entonces ahí directo, ¿verdad? Es directamente el área de mi rectángulo, así como el anterior que ya escribí, pero la distancia ahora va a ser 0,5A, ¿sí? En vez de 1,5A, que era en el caso anterior, porque la vertical estaba en B, pues y ahora está en C la vertical. Y por otro lado sería el área del triángulo rectángulo y la distancia, que va a ser 2 tercios de A directamente, y ahí saco el valor de esa deflexión en C, y da completamente igual, como pueden notar, o integrando completamente o tomando las fórmulas geométricas. Solamente que este caso quizás no es muy complicado, pero van a haber problemas en donde tengo muchas cargas y se va a volver muy engorroso ya ese trabajo de ir dividiendo en figuras geométricas. Por eso yo más bien recomiendo la integral en la mayoría de los casos.